Hola amigos, mi nombre es Rocío y en esta oportunidad hablaremos acerca de la cianosis. Es un tema corto, pero espero que les guste mucho. ¿Qué es la cianosis? La cianosis es la coloración rojo-azulada de piel y mucosas por un aumento de la hemoglobina reducida en sangre capilar mayor a 5 gramos por ciento. El tinte azul de la sangre de los capilares y las vénulas está dado en los plexos subpapilares. ¿Qué quiere decir esto? Que el plexo subpapilar se encuentra entre la dermis papilar y la dermis reticular, por lo cual debemos buscar la cianosis en tegumentos que son delgados, que contienen bastante vascularización, como el pabellón de la oreja, las alas de la nariz. También podemos buscar en los lechos ungueales o en mucosas calientes como la conjuntiva palpebral y la lengua. Entonces, el plexo subpapilar se va a encontrar entre la dermis papilar y la dermis reticular. ¿Cuáles son las causas de cianosis? Antes de mencionar las causas, debemos dividir la cianosis en una cianosis central y otra periférica. La cianosis central y periférica, de estas van a derivar la cianosis mixta y la cianosis diferencial. La cianosis central se da por insaturación de la sangre arterial, también por derivados anormales de la hemoglobina. Por la insaturación de sangre arterial puede ser por una causa pulmonar o por una causa cardiovascular. Entre los derivados anormales de la hemoglobina, que hemos dicho, la metahemoglobinemia y la sulfahemoglobinemia. La cianosis periférica se da sobre todo por mayor extracción de oxígeno a nivel tisular y puede ser localizada o generalizada. También se presenta en patologías como la insuficiencia cardíaca congestiva, el shock, o por una enfermedad como el síndrome de Raynaud. La cianosis mixta es un tipo de cianosis que contiene la cianosis central y la cianosis periférica. Es decir, que va a ser producida por mala oxigenación a nivel pulmonar, puede ser de causa pulmonar, como la cianosis central, o por un retardo en la circulación a nivel periférico, como ser una cianosis periférica. Entonces, la cianosis mixta es una composición de la cianosis central y la cianosis periférica, y se da sobre todo en la insuficiencia cardíaca congestiva grave. La cianosis diferencial es un tipo de cianosis central que está limitada solo a los ortejos de ambos pies, o sea, a los dedos de ambos pies, y no compromete los miembros superiores ni la cara, pero sí va a estar limitada a los pies. Es un signo que se presenta sobre todo en la hipertensión pulmonar severa. Dentro de la cianosis central, como hemos dicho, que se debía a un tipo de saturación de la sangre arterial, pero también se debe, un dato importante que no mencioné, es que se debe también a la disminución de la presión arterial de oxígeno. ¿En qué casos se da esta disminución? Se da sobre todo en personas que viven en grandes altitudes. ¿Por qué? Porque la fracción de oxígeno inspirado puede estar disminuido. En esos casos nos damos cuenta que estamos ante un tipo de cianosis central. Entonces, dentro de las causas de cianosis central no solo se daba por causas pulmonares y causas cardiopulmonares, sino también se da por una disminución de la presión atmosférica en lugares donde la presión arterial de oxígeno está disminuida, que hemos dicho, en lugares donde hace bastante frío y entonces en esos casos va a haber un tipo de cianosis central. También se presenta en procesos pulmonares.
En procesos pulmonares, sobre todo, se da por, la causa sería hipoventilación pulmonar por una relación ventilación-perfusión alterada y o puede deberse a una perturbación de la difusión del oxígeno. ¿Y en qué patología se va a presentar? Se presenta sobre todo en neumonías, en edema pulmonar, en enfisema o en dificultades respiratorias del adulto, bronquitis crónica. También se puede presentar en un neumotórax grave. La cianosis central por causa de procesos cardiopulmonares se debe sobre todo a cortocircuitos de la sangre venosa o un cortocircuito arterial. Puede ser sobre todo en la enfermedad de la tetralogía de Fallot, donde hemos hablado que había una cianosis central que se presenta en la parte de los párpados, en la parte de los labios y la lengua, ¿no? Entonces, en esos casos se presenta una cianosis central. En fístulas arteriovenosas pulmonares, que pueden ser congénitas o adquiridas, en el síndrome de Epstein o el síndrome de Einstein-Menger. Este síndrome es una complicación de los cortocircuitos que hemos hablado, la tetralogía de Fallot. Entonces, ahora la cianosis central por causa de anormalidades de la hemoglobina se debe sobre todo a la presencia de los pigmentos anormales en la sangre. Entonces, esto se debe sobre todo a metahemoglobinemia en casos de que el paciente consuma algún medicamentos, puede ser por consumo de benzocaínas, nitrobenceno, cloroquina, nitritos, o también por sulfahemoglobinemia. Y en otras bibliografías está mencionado la carboxihemoglobinemia. Tendríamos que mencionar también, ¿no? Ahora, las características semiológicas de la cianosis. La cianosis central tiene ciertas características. Uno, es generalizado. Se da sobre todo en los sitios cutáneos, por ejemplo, en los tegumentos que hemos dicho, el pabellón de las orejas, la región malar, también se da en los lechos ungueales, se presenta en las alas de la nariz, pero no solo en esos lugares, sino que también se presenta en las conjuntivas, o sea, en las mucosas calientes, en la conjuntiva palpebral y en la lengua. Entonces, debemos diferenciar. La cianosis central es generalizada y tiene otra característica de que es caliente. Entonces, esta cianosis va a mejorar bastante con la administración de oxígeno. Se puede acompañar de poliglobulia y acropaquia y no mejora con el calor. Ahora, la acropaquia, como vemos, son dedos hipocráticos o dedos en palillo de tambor. Esto se debe a que el ángulo que se encuentra entre el pliegue ungueal y proximal y la lámina ungueal, o sea, va a estar aumentado este ángulo, o sea, es mayor a 180 grados. Entonces, un ángulo que es menor a 160 se considera normal, pero un ángulo aumentado mayor a 180 grados, podemos decir que ya estamos en la presencia de un dedo en palillo de tambor. Entonces, ¿cómo podemos ver que el ángulo ha aumentado con este signo? El signo de Chambrot se le pide a la paciente o al paciente que haga una imagen con los dedos en forma de corazón para unir ambas falanges distales y esto al oponer ambos dedos, el derecho y el izquierdo, se va a formar un diamante entre ambos dedos. Ese es el signo de Chambrot, el signo de Chambrot, ¿no? Si existe el signo de Chambrot, los dedos son normales, pero si el ángulo está aumentado, como ven acá, o sea, no existe el diamante, la forma de diamante, entonces estamos ante la presencia de un dedo hipocrático. La cianosis periférica pasando a la cianosis periférica, tiene la característica de que los tejidos
consumen mayor cantidad de oxígeno. Entonces, la saturación de la sangre no va a estar alterada, pero sí va a haber mayor entrega de oxígeno a nivel de los tejidos. ¿Y en qué caso se presenta esta cianosis periférica? Cuando el gasto cardíaco ha disminuido por exposición al frío, por redistribución del flujo sanguíneo en las extremidades, por obstrucción arterial o por obstrucción venosa. Si el gasto cardíaco está disminuido, se presenta sobre todo en insuficiencia cardíaca grave y en el shock. Por exposición al frío se da sobre todo en la enfermedad de Raynaud. Y por obstrucción arterial y venosa, sobre todo se presenta en la flebotrombosis. La característica de la cianosis periférica, su característica semiológica es que es localizada. No va a presentarse en cosas calientes como la conjuntiva palpebral o la lengua. No se va a presentar. Se va a presentar en los lechos ungueales, en el pabellón de lechos ungueales, pabellón de la oreja, los labios y también la región malar. Tiene la característica que es fría, porque mejora con el masaje y la aplicación de calor y no se acompaña de poliglobulia ni acropaquia. Se modifica con la administración, tampoco se va a modificar. Si uno administra oxígeno, no se va a modificar, pero sí se va a modificar con la aplicación de calor. Entonces, la cianosis diferencial que estábamos hablando antes en la tabla anterior, la cianosis diferencial es un tipo de cianosis central. Este tipo de cianosis central se presenta sobre todo en la región de los dedos, de los pies, de ambos pies. Y sobre todo se da en enfermedades como la hipertensión pulmonar por un ductus persistente. Esto quiere decir que la sangre insaturada va a ser desviada a la aorta descendente a través del ductus. Por eso la cianosis se presenta en los pies. Ahora, hablando de la coloración, no debemos, o debemos, mejor dicho, diferenciar la cianosis con ciertas patologías o alteraciones a nivel del rostro, ¿no? O sea, la coloración del rostro. Si fuera una eritrosis o cianosis roja, mal llamada así, cianosis roja, se puede presentar eritrosis en policitemia vera, en los alcohólicos crónicos y en personas, en los fogoneros que utilizan, por ejemplo, queman cosas, están sobre todo cerca a los fogones. Entonces, en estos casos se puede producir una eritrosis y no se debe confundir con una cianosis, ¿no? También si es el color azul, azulado, se debe a arginina por depósitos de sales de plata. Pero si se presenta un rojo cereza, se da sobre todo por intoxicación del monóxido de carbono en la carboxihemoglobinemia. La carboxihemoglobinemia también puede dar una característica como una cianosis, pero sobre todo es un color rojo cereza y se presenta en lugares donde hay mayor consumo de gas, por ejemplo, las chimeneas. En esos casos puede haber un tipo de intoxicación por el monóxido de carbono. Eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado, que te haya gustado la presentación y si te gustó, dale un like y espero que te suscribas a mi canal. Estaré subiendo otras presentaciones más y nos vemos.